Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie de la fe. Hoy veremos la parte 4. La fe crece en acción. Como siempre, tendremos primeramente la lectura de la Palabra del Señor y luego una palabra de oración. Dice la Escritura: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe. Primera de Tesalonicenses 3:10. Ahora oremos. Dios, permítanos entrar en su palabra y entender que la fe debe crecer, no tanto porque tenga medida, sino crecer en el sentido de que nos sintamos seguros con usted cada vez que vamos entendiendo y vamos experimentando su gracia, su amor y su poder. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado insistiendo en que la fe que expresa la Biblia es una fe en acción y no el mero asentimiento mental de confianza. Esa fe, que en el hebreo es emuná y en el griego pistis, se identifica como una fe en acción. Una fe que no es por fe, sino que actúa, obedece y vive lo que al depositario de esa fe le pide para cumplir los propósitos eternos de su plan. Por tanto, Dios anhela que la fe emuná en el creyente vaya en aumento constante a fin de que desarrolle tal convicción y certeza en él que sea capaz de cumplir con los propósitos para los que fueron llamados. Esto es, a salvar almas, llevando el mensaje de salvación. Si no llevamos este mensaje con insistencia, ¿cómo podrán salvarse las almas de las tinieblas en las que los sumerge Satanás por medio del sistema? Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Por eso Jesús, enseñando en que debemos orar insistentemente para que la justicia de Dios, es decir, la salvación por fe, se haga realidad, para ello nos pide que oremos, roguemos e insistamos. Si no predicamos insistentemente, esto no se hará presente ante la gente. Por eso Jesús, al hablar sobre esta realidad en su segunda venida, preguntó: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas capítulo 18, en el verso 8, en su segunda parte. Así que para que esta fe en la tierra sea realidad, debemos insistir en la predicación del Evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos crecer en la fe para cumplir este propósito? Hoy veremos algunos puntos que podemos desarrollar para que nuestra fe en Cristo Jesús crezca. Primero, la fe crece por oír y meditar la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La primera cosa que encontramos es que la verdadera fe no viene de una manera mística o por el esfuerzo de la voluntad humana, o hay una fórmula. Viene de oír la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Por qué? El autor de Hebreos lo aclara. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Quien oye la palabra de Dios y la medita, empezará por tener fe, y si acepta a Jesús como su Salvador y Señor, recibirá el Espíritu Santo con el que avanzará con poder hacia la madurez cristiana. Es más, si la pone a la palabra por práctica en su vida, accionándola, todo lo que haga bajo la dirección de ella en los propósitos de Dios saldrá bien y tendrá éxito. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué cuando tomaba el liderazgo de toda la nación de Israel.
Le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, los versos del 7 al 9. La segunda cosa que encontramos es que la fe crece actuando en función de la palabra de Dios. Dice Pablo escribiéndoles a los Corintios: sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 13. La fe se confiesa, se la pone en acción, predicando el evangelio de la salvación. Pues fe no solo es creer lo que dice la palabra de Dios, es actuar obedeciéndola. Pero para ello hay que anunciarla. Las Escrituras dicen: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos capítulo 10, los versos del 13 al 14. Cuanto más actuemos conforme a la palabra de Dios, Dios actuará y nuestra fe crecerá. Recuerde, la fe no tiene poder por sí misma, el poder lo tiene Dios. Si usted no se atreve a creerle a Dios, no ejercitará su fe. Para ello se requiere superar la incertidumbre intelectual y de la lógica humana. La práctica de la palabra de Dios requiere que la fe venza los temores, que tomemos el riesgo de creerle a Dios, y entonces veremos su poder actuando y nuestra fe crecerá. Por supuesto, Satanás ataca nuestra mente para que no creamos en lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Cuántos creyentes, por ejemplo, nos inhibimos de orar por un enfermo por el temor que nos pone el enemigo diciéndonos que si no se sana vamos a quedar mal? ¿Verdad que muchas veces lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque en vez de anunciar el evangelio y llevar a la persona a los pies de Cristo, queremos mostrar poder y vanagloria de milagros. Sin embargo, si cumplimos con anunciar su palabra, veremos milagros. Y no hay mejor milagro que una vida salva por Jesucristo. Recuerde, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso se lo consigue anunciando el evangelio con fe, y los resultados mostrarán el poder de Dios respaldando su palabra, y nuestra fe crecerá. Si anunciamos su evangelio de salvación y amor, Dios salvará almas, y nuestra fe se mostrará por obras de fe. Por eso dice la Escritura: sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. Segunda de Corintios 4:13. En tercer lugar, la fe se muestra con obediencia. Dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. La fe verdadera se muestra con la acción del amor de Dios en la vida, y esto hace que guardemos su palabra por el amor que Dios produce en nosotros, al reconocer el suyo en toda plenitud. Juan dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Indudablemente, si obedecemos a sus mandamientos y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, nuestra fe crecerá. En cuarto lugar, la fe mira más allá del mundo físico. Dice la Escritura: por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos capítulo 11, verso 3. La fe en Dios nos hace ver más allá de nuestros sentidos, porque le creemos a Dios. La fe viene a ser los ojos espirituales con los que podemos ver más allá de lo físico. Algunas veces Dios puede hacer que nuestros ojos físicos vean lo espiritual, como el caso del siervo de Eliseo, cuando temía por estar rodeados de un gran ejército y no podía ver el ejército de Dios. Por supuesto, Eliseo pidió que así sea. El libro de los Reyes lo relata así. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un gran ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto le ha de haber asustado al siervo. Pero Eliseo oró diciendo a Dios, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado, y éste miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, los versos del 15 al 17. Y en el capítulo 11 de Hebreos, el autor nos hace notar cómo hombres y mujeres, como usted y yo, pero que tuvieron fe, soportaron y disfrutaron también de hacer lo que Dios les dispuso, porque pudieron ver más allá de los ojos físicos, vieron salvación y vida eterna, y su fe creció más allá de la lógica y la razón humana. En quinto lugar, la fe en Dios nos hace triunfantes en los problemas. Dice la palabra, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versos 36 y 37. El sistema nos ha hecho creer que solo hay que tener fe para liberarnos de los problemas. Es más, el Evangelio de la prosperidad nos vende la idea que con Cristo, si tenemos suficiente fe, debemos tener una vida llena de satisfacciones y bendiciones, donde los problemas desaparecen. La verdad es que no es así. Por el contrario, tendremos más problemas, pues al creer por la fe en Jesucristo y predicar su Evangelio, Satanás no estará contento, nos perseguirá y nos creará problemas. Jesús así lo dijo. Dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Mateo capítulo 10, los versos 34 al 36. Y al hacerle conocer a sus discípulos de su pronta partida, les dijo, os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. La fe en Cristo no nos libera de los problemas, pero nos da paz, porque tenemos la confianza que a pesar de todas las circunstancias, somos más que vencedores por la fe en Cristo Jesús. Debemos aprender a confiar en el plan de Dios para salvar almas y someternos a su voluntad, insistiendo en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pues, cuando nos proponemos en armonía con sus planes y dependemos completamente de Él, sabemos que a pesar de todo, Dios saldrá victorioso y seremos galardonados con su salvación y reconocimiento. Por eso la Escritura dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por supuesto, si es así, nuestra fe crecerá. En sexto lugar, hay que tener compromiso en la defensa de la fe. Dice la Escritura, amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribir para exhortaros a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Judas, verso 3. En estos últimos tiempos, Satanás está tratando de engañar de todas las formas y maneras. Una de ellas es tergiversando la fe en Cristo y sus mandamientos para salvar almas. Por eso Judas nos exhorta a defender la fe genuina en el Evangelio de la salvación contra todos los que traen un falso evangelio disfrazado de verdad. Pedro en la segunda carta dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Segunda de Pedro 2, los versos 1 al 2. Ya lo estamos viviendo. Así es que necesitamos defender la fe. En este caso, es la declaración del Evangelio conforme a las Escrituras. O como diría Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, los versos 16 y 17. Defender la fe hace que nuestra fe emuná crezca. Concluyamos. El ser humano actualmente ha estigmatizado a la fe, pues cree que con sus descubrimientos tecnológicos ha conseguido desvirtuar la fe y está empujándonos a confiar en los descubrimientos y sus propios conocimientos, engañándose a sí mismo. Por eso las Escrituras dicen: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enlaquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios capítulo 1, verso 20. Usted y yo debemos creerle a Dios, sin desmerecer lo que la ciencia descubre, como la acción creadora de Dios. Esto nos traerá sabiduría, entendimiento y conocimiento que hará crecer la genuina fe, el emuná. Cuando pedimos con fe algo que está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos lo otorgará conforme a nuestros deseos porque compaginan con los suyos. Recuerde, la fe crece conforme actuemos de acuerdo al plan y propósitos de Dios. Es entonces cuando Dios muestra su poder salvífico y nuestra fe crece. Si no actuamos conforme a la fe emuná, no agradaremos ni complaceremos a Dios, pues ¿se ha dado cuenta que Satanás nos tienta a sustituir la verdadera fe con actividades religiosas? Así es que, aún en esas actividades religiosas, primero queremos ver para creer y actuar. La verdadera fe, en cambio, crece al actuar y entonces podemos ver el poder de Dios en acción. Y es cuando nuestra fe crece. Usted y yo necesitamos que nuestra fe crezca cada vez más, en el sentido de que tenemos la confianza en su palabra y en el plan de Dios para salvación y no para nuestros propósitos egoístas. Ahora oremos. Dios, nos hemos dado cuenta que la fe debe crecer, pero debe crecer en acción, en esa acción que hace que su poder actúe. Y cuando veamos que su poder actúa, nuestra fe va a crecer. Gracias, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, enséñenos a actuar conforme a su palabra para que nuestra fe crezca y muchas almas sean salvas. Y por supuesto, usted nos provea todo lo necesario para que esas almas lleguen al conocimiento suyo en Cristo Jesús. Amén y amén.